Esa mañana gris de julio, el frío cortaba el aire de las calles de Buenos Aires, con una crueldad silenciosa. Sofía Ramírez sostenía a Santiago contra el pecho, intentando proteger el cuerpecito del bebé con su propio abrigo raído. Caminaba desde hacía horas sin rumbo fijo, con los pies mojados, los ojos ardiendo de cansancio y el estómago vacío desde hacía más de un día. No tenía a dónde ir, ya no conocía a nadie, y la última vianda que había conseguido en el albergue fue rechazada por estar pasada. La vergüenza de pedir ayuda aún luchaba dentro de ella, pero el llanto insistente de su hijo no dejaba lugar al orgullo. Al ver el restaurante de fachada elegante en la esquina de la avenida Callao, respiró hondo, acomodó al bebé en brazos y entró sin saber exactamente qué iba a decir. Solo sabía que tenía que intentarlo. La entrada de Sofía al salón provocó un silencio inmediato, de esos que nadie acuerda, pero todos entienden. Las conversaciones se detuvieron, los cubiertos cesaron y los ojos bien vestidos se volvieron hacia aquella figura exhausta, desaliñada, con un bebé en brazos y la dignidad colgando de un hilo. Caminó hasta el mostrador con pasos inciertos y habló bajo, casi en un susurro, pidiendo cualquier sobrante de comida que la cocina pudiera donar. Un camarero dudó, desconcertado, y el maître miró hacia el fondo del restaurante, buscando orientación. Fue entonces cuando Matías Guerrero alzó los ojos del plato. Estaba allí por casualidad esa mañana, en una visita informal a la unidad más nueva de su cadena, pero lo que vio en esa mujer lo paralizó. No era solo el gesto de ella, era la mirada. Una mirada que reconocía desde lejos, la misma que había visto en el espejo muchos años atrás, en el peor día de su infancia. Matías se levantó de la mesa despacio, sin apuro, pero también sin vacilar. No había nada ensayado en ese gesto, solo una fuerza instintiva, casi corporal, que lo empujaba hacia ella. Sofía ni siquiera notó su acercamiento de inmediato, ocupada en calmar a Santiago, que lloraba más por el frío que por hambre ahora. Cuando ella alzó los ojos, ambos se miraron durante un segundo largo y silencioso. Matías no habló con autoridad ni con lástima, simplemente preguntó, con voz firme pero contenida: ¿Has almorzado hoy? Ella negó con la cabeza, intentando contener la vergüenza. Entonces, él se giró hacia el maître y pidió: «Tráiganle 2 platos, ahora». Todo el salón seguía observando, pero a él no parecía importarle, ni a ella. Invitaron a Sofía a sentarse en una mesa más reservada, cerca de la ventana, donde el sol se filtraba con dificultad detrás de las nubes. Matías pidió una manta para el bebé y un vaso de agua tibia con azúcar. Ningún detalle escapaba a su mirada, ni las manos temblorosas de ella, ni la forma en que evitaba el contacto visual, como si no quisiera molestar más de lo necesario. Cuando llegó la comida, ella dudó un instante antes de empezar a comer, como quien necesita pedir perdón antes de existir. Matías no hacía preguntas, pero tampoco apartaba la vista. Ese collar en su cuello, un colgante de estrella con bordes desgastados, le llamaba la atención desde el primer momento. Él había regalado uno igual a su hermana en la última Navidad que pasaron juntos, antes de que todo se viniera abajo. Mientras Sofía comía despacio, compartiendo pequeños trozos de pan con Santiago, Matías permanecía en silencio, observando cada gesto de ella con una mezcla extraña de curiosidad e inquietud. No era común que se involucrara así, y menos con desconocidos, pero había algo en ella que lo llevaba a un lugar que evitaba visitar hacía años, el pasado. Recordaba las corridas en la terminal de Retiro, las sirenas, los empujones durante la crisis del 2001, y sobre todo la manita de su hermana deslizándose de la suya en medio de la multitud. Nunca más supo de ella. Ahora, ese collar, esos ojos castaños, angustiados, resistentes. Era imposible no pensar, pero no dijo nada. Simplemente llamó discretamente a uno de los gerentes y pidió que prepararan una habitación de huéspedes en el piso superior. Después del almuerzo, Matías invitó a Sofía a subir, explicando que había un espacio cómodo donde ella podría descansar un poco con el bebé. Al principio, ella se negó. Dijo que no podía, que ya había abusado demasiado de su buena voluntad. Pero Santiago tenía fiebre. La tarde comenzaba a enfriar otra vez, y las miradas de los clientes del restaurante aún la quemaban por dentro. Ella asintió con un murmullo, subiendo las escaleras despacio,
con el cuerpo pesado y los pies adoloridos. Al entrar en la habitación climatizada, casi no lo podía creer. Había una cuna improvisada, mantas limpias, un biberón nuevo junto a un termo. Se sentó al borde de la cama con cuidado y dejó que el bebé durmiera primero. Solo después, recostó la cabeza en la almohada. Lloró en silencio durante largos minutos, sin saber muy bien por qué. Matías no subió a la habitación esa tarde. Solo pidió que dejaran frutas, pañales y una nota con su número de teléfono, por si ella necesitaba algo. Pasó el resto del día reviviendo recuerdos que había enterrado bajo capas de trabajo, estatus y compromisos. En su oficina, con las ventanas cerradas y el teléfono en silencio, sacó una antigua caja de recuerdos. Entre fotos desteñidas y recortes de periódico, encontró una imagen de su hermana con el collar que ahora veía en el cuello de Sofía. El modelo era igual, pero podía ser una coincidencia. Y aunque no lo fuera, había algo en la dignidad silenciosa de esa mujer que lo conmovía. Por la noche, antes de irse, pasó por recepción y preguntó si ella aún estaba en la habitación. La empleada respondió que sí, y que había pedido no ser molestada. A la mañana siguiente, antes de que el restaurante abriera, Sofía bajó con Santiago en brazos y fue directo a la recepción. Estaba visiblemente mejor, el cabello recogido de forma improvisada, el rostro aún cansado, pero los ojos más atentos. Pidió hablar con Matías. Cuando él llegó, ella fue directa, sin rodeos, con una firmeza que él no esperaba. Agradeció por la ayuda, pero dijo que debía irse, que no quería depender de nadie. Matías la escuchó en silencio. Luego respiró hondo y habló con calma. Dijo que no quería que se sintiera endeudada. Entonces propuso algo que la tomó por sorpresa. Le ofreció un trabajo. Le dijo que podía empezar allí mismo, ayudando en la cocina, y que había un pequeño cuarto en la parte trasera donde ella y el bebé podrían quedarse hasta encontrar algo mejor. Ella dudó. No respondió en el momento, pero sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y miedo. Sofía pasó el resto de la mañana sentada en un banco en la parte trasera del restaurante, con Santiago dormido en brazos, y la propuesta de Matías golpeando en su cabeza. Era como estar frente a una puerta entreabierta, pero con miedo de cruzarla. Ya le habían prometido cosas antes. Ya le habían tendido la mano solo para empujarla de nuevo al suelo. Pero había algo diferente allí. Quizás el tono de voz de él, o la forma en que miraba a su hijo, sin pena, sin rechazo. Cuando Matías regresó para saber su respuesta, ella solo dijo: «Puedo intentarlo». Él sonrió sin exagerar y la llevó a conocer la cocina. Así comenzó todo, no con promesas ni grandes gestos, sino con un delantal limpio, una tarea simple y la sensación inédita de estar, por primera vez en mucho tiempo, en un lugar donde no necesitaba esconderse. En los días siguientes, Sofía se mostró incansable. Era rápida, cuidadosa, aprendía todo con atención y nunca dejaba una tarea a medias. El equipo, acostumbrado al ritmo frenético de la cocina, la observaba con desconfianza al principio, pero pronto notaron que no estaba allí para competir ni para agradar. Estaba allí porque lo necesitaba. Santiago se quedaba en una pequeña sala improvisada junto al depósito, con juguetes donados y una niñera contratada por Matías. Él aparecía de vez en cuando en la cocina, trayendo frutas o preguntando si ella necesitaba algo, pero no interfería. Mantenía una distancia respetuosa. Sofía, por su parte, evitaba el contacto personal. Aún no confiaba del todo en nadie. Solo se permitía relajarse en las raras horas de la madrugada, cuando el restaurante cerraba, el niño dormía, y ella podía sentarse en el suelo frío del cuarto y sentir, en silencio, que estaba viva. Fue en una de esas madrugadas, mientras organizaba cajas de suministros en el almacén, que Matías la encontró sentada en el suelo, con las manos sucias de harina y la mirada fija en la nada. No dijo nada de inmediato, solo se sentó a su lado, con la misma postura de quien escucha más de lo que habla. Después de algunos minutos, le preguntó si estaba bien. Sofía se encogió de hombros. Respondió que sí, pero la voz le salió temblorosa. Él no insistió, solo comentó, casi como hablando consigo mismo, que ella le recordaba a alguien. Ella lo miró por primera vez en días con una expresión que mezclaba cansancio y curiosidad. No preguntó a quién. Se quedaron allí un rato, en silencio, hasta que ella dijo: «Gracias por no tratarme como una pobre.
Matías respondió. Nunca haría eso. Y por alguna razón que ninguno de los dos entendió del todo, eso fue suficiente para que se formara un lazo. La rutina siguió con pequeños avances. Sofía empezó a hablar con sus compañeros, aprendió el nombre de cada empleado e incluso se atrevió a hacer algunas sugerencias de platos. Matías, discretamente, pedía informes sobre su desempeño y se impresionaba con su dedicación. Pero el collar, ese collar, seguía golpeando en su cabeza. Intentó ignorarlo, decirse a sí mismo que era una coincidencia. Incluso buscó modelos parecidos en Internet, tratando de convencerse de que era algo común. Pero no lo era. Y no era solo el collar. Había expresiones, gestos, una forma de morderse el labio cuando estaba nerviosa, que recordaban demasiado a su hermana. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. Contrató a un investigador privado para saber más sobre el pasado de Sofía. No se lo dijo a ella. Sentía que no era el momento. Pero en el fondo, sabía que estaba buscando respuestas a preguntas que quizá preferiría no hacer. Mientras tanto, Sofía empezaba a ganarse el respeto del equipo. La desconfianza inicial fue dando paso a la admiración, especialmente entre quienes veían cómo cuidaba de Santiago, incluso después de largas jornadas. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Cuando alguien se ofrecía a ayudar, ella aceptaba con una sonrisa sincera pero discreta, como quien aún no se siente con derecho a descansar. Matías la observaba a distancia. Empezaba a notar que ese sentimiento que lo acercaba a ella no era solo la posible conexión con el pasado. Era algo presente, creciente, una especie de cuidado involuntario, casi instintivo, que lo hacía buscarla en medio del restaurante aún sin razón aparente. Pero no se permitía ir más allá. No todavía. La duda sobre quién era ella en realidad lo mantenía en suspenso, como si cualquier movimiento apresurado pudiera derrumbarlo todo. Cuando llegó el informe del investigador, Matías guardó silencio por un largo rato. Leyó cada línea con atención, como si estuviera a punto de descubrir algo que podría cambiar su vida. Pero lo que encontró fue una historia marcada por pérdidas, abismos y resistencia. Sofía no era su hermana. Nunca había estado siquiera en la misma provincia durante los años de separación. Era solo otra sobreviviente del colapso de un país que había devorado miles de vidas. Una entre tantas, pero al mismo tiempo, única. Aquello trajo alivio y, curiosamente, tristeza. Fue como perder a su hermana de nuevo, aunque nunca la hubiera reencontrado. Pero también trajo libertad. Por primera vez desde que ella entró en ese restaurante, Matías pudo mirarla sin la sombra del pasado. Y en esa mirada, algo cambió de verdad. Esa misma noche, después de cerrar el restaurante, Matías esperó a que todos se fueran y llamó a la puerta del cuartito del fondo. Sofía abrió con una expresión de sorpresa, pero no había tensión en su rostro. Santiago dormía, y el ambiente tenía un aroma discreto a té y jabón. Él entró sin prisa y se sentó en la silla junto a la ventana. Por unos segundos, ninguno de los dos habló, hasta que Matías dijo con voz baja: «No eres mi hermana». Ella frunció el ceño, confundida, y él explicó sin dar muchos detalles que había tenido esa duda por un tiempo. Sofía escuchó todo en silencio, procesando despacio, hasta murmurar: «¿Y ahora?». Matías tardó en responder: «Ahora, solo quería que lo supieras, porque tampoco soy solo tu jefe». Ella no respondió, pero su mirada se suavizó, y por extraño que pareciera, los dos sonrieron en ese cuarto pequeño, como quien acepta que algo importante acaba de cambiar. Con el tiempo, la relación entre ellos se volvió más cercana, pero sin apuros, sin grandes sobresaltos. Estaba hecha de gestos simples: un café dejado sobre la mesa, una llamada para saber si necesitaba algo a mitad del día, una nota con una receta nueva escrita a mano. Sofía comenzó a confiar, no en el mundo, pero sí en él, y Matías descubría una nueva forma de estar presente, sin controlar, sin exigir. Se apegaba a Santiago con una ternura que ni él mismo conocía, y el niño respondía con abrazos espontáneos y carcajadas libres. Las cosas estaban funcionando, hasta que, como siempre, el pasado encontró una grieta para volver. Fue en una tarde sofocante, cuando Elena, asistente y exnovia de Matías, apareció en el restaurante con los ojos fríos
y una expresión que Sofía aún no conocía, pero aprendería a reconocer muy bien: amenaza disfrazada de cortesía. Elena no tardó en notar la cercanía entre Matías y Sofía, y aquello la consumía por dentro. Siempre pensó que, en algún momento, volverían, aunque él nunca se lo prometiera. Ver la atención, las sonrisas, los silencios cómplices que él compartía con esa mujer que, hasta hace poco, pedía sobras de comida, era más de lo que podía soportar. Empezó de forma sutil, cuestionando decisiones de Matías, sugiriendo que la presencia de Sofía podría dañar la imagen de la empresa, pero cuando vio que nada de eso funcionaba, buscó otro camino. Ricardo, el padre biológico de Santiago. No fue difícil encontrarlo. Un nombre, una pista, y pronto estaba en su oficina, sudoroso, arrogante, y con un historial de violencia y deudas que Elena prefirió ignorar. Ella solo quería que Sofía se fuera. Ricardo apareció días después. Miren usted. La puerta del restaurante, con un sobre en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Esperó a que Sofía saliera al final del turno y la abordó sin ceremonia, llamándola por su nombre con un tono que la hizo helarse. Supo, en el instante en que lo vio, que nada bueno saldría de ahí. Él no quería al hijo, nunca lo había querido, quería dinero, y no dudó en amenazarla. Dijo que si no colaboraba, se llevaría al niño, que tenía derechos y conocía gente capaz de hacerlos valer por la fuerza. Sofía se quedó muda. No lloró, no gritó, solo sintió el suelo abrirse bajo sus pies. En los días siguientes, vivió en alerta constante. Dormía poco, con la luz encendida, y se asustaba con cualquier ruido. No le contó nada a Matías. No quería ponerlo en peligro. Fue entonces cuando decidió hacer lo que nunca pensó que haría: huir. Sofía preparó todo en silencio. En las madrugadas en que el restaurante dormía, tomó solo lo esencial: ropa para Santiago, documentos falsificados que consiguió a través de una conocida del albergue y el poco dinero que había ahorrado con su salario. No dejó nota, ni mensaje. Temía que Matías intentara convencerla de quedarse, o peor, que intentara enfrentar a Ricardo por ella. Partió antes del amanecer, con el niño en brazos y el corazón hecho pedazos, dejando atrás la única estabilidad que había conocido en años. Tomó un autobús hacia Mendoza, donde una cooperativa agrícola aceptaba trabajadores sin hacer muchas preguntas. Al llegar, se presentó como Lucía y comenzó una nueva rutina entre viñedos, tierra roja y silencio. La vida era dura, pero segura, y por primera vez en mucho tiempo, nadie sabía dónde estaba. La desaparición de Sofía golpeó a Matías como un puñetazo. Cuando supo que no había ido a trabajar y no respondía a las llamadas, sintió algo entre el pánico y la incredulidad. Pensó que quizás solo necesitaba tiempo, hasta que encontró la habitación vacía y el cajón donde guardaba sus pertenencias completamente limpio. Llamó a la policía, buscó en hospitales, fue personalmente a los albergues de la ciudad. Nada. Durante semanas, dividió su tiempo entre la rutina de la empresa y la búsqueda desesperada por localizarla. Fue entonces cuando Elena, visiblemente abatida, pidió hablar. Se sentaron en la oficina, y ella, entre lágrimas y pausas incómodas, contó todo, desde el contacto con Ricardo hasta el chantaje. Matías escuchó en silencio, con los puños cerrados y la mandíbula apretada. No gritó, no se levantó, solo murmuró: «No tienes idea de lo que hiciste». Al día siguiente, Matías localizó a Ricardo en una pensión decadente en las afueras de Luján. No llevó seguridad, ni hizo alarde. Entró solo, con la expresión de quien no está dispuesto a negociar. Ricardo, arrogante y ya algo ebrio, intentó reírse de la situación, pero pronto entendió que ese hombre frente a él no era solo un empresario bien vestido. Matías fue directo. Le ofreció una suma generosa a cambio de la renuncia legal a la paternidad de Santiago, con la condición de que desapareciera de sus vidas para siempre. Más que el dinero, lo que asustó a Ricardo fue la mirada firme y la ausencia total de miedo. Firmó los papeles. Matías dejó el sobre y salió sin mirar atrás. Aquella noche no durmió. Solo pensaba en dónde podría estar Sofía y si aún llegaba a tiempo de reparar lo que habían destruido. Tardó casi 2 meses en aparecer una pista concreta. Fue a través de una clienta del restaurante que mencionó, por casualidad, a una mujer muy parecida a Sofía trabajando en los viñedos de una finca en Mendoza. Matías no dudó. Tomó el primer vuelo
Alquiló un coche y condujo por caminos de tierra, preguntando por ella en cada propiedad de la región. Cuando finalmente la encontró, ella estaba cargando baldes de uvas, con el rostro sudado, el cabello recogido de cualquier forma y un vientre visiblemente abultado. Se miraron durante largos segundos, sin decir una palabra. Santiago, jugando cerca del galpón, reconoció a Matías primero y corrió hacia él. Fue el niño quien rompió el hielo. Sofía no resistió. Se arrodilló en el suelo, con las manos en el rostro, y lloró de una forma que hacía mucho no lloraba, con alivio, miedo y amor todo mezclado. Matías se acercó despacio, arrodillándose a su lado sin decir nada de inmediato. Solo le tomó la mano, firme, y se quedó allí, con el rostro inclinado, buscando las palabras correctas. Pero no había discurso preparado, ni necesidad. Cuando ella alzó la mirada, aún húmeda, él dijo simplemente: «Vine a buscarlos». Sofía negó con la cabeza, en un gesto confuso, aún cargada por la culpa de haber partido sin explicar. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Matías la interrumpió suavemente. «Hiciste lo que tenías que hacer. Solo quiero estar con ustedes ahora». Ella volvió a llorar, pero esta vez fue diferente. Lloró de alivio, de ya no tener que huir, de saber que alguien decidía quedarse, incluso después de todo. Se abrazaron por largos minutos, mientras Santiago, ajeno a la densidad de la escena, jugaba con piedras junto a un charco de agua. En la pequeña casa donde Sofía estaba alojada, Matías supo los detalles de la fuga, de la identidad falsa, de las noches sin dormir, de las amenazas. Escuchó todo con calma, sin juicios, y le ofreció no solo perdón, sino también un plan. Le dijo que ya no necesitaba esconderse, que Ricardo había firmado todo, y que la amenaza se había terminado. Sofía escuchaba en silencio, con una mano sobre su vientre, como si necesitara confirmar, de vez en cuando, que ese hijo era real. Entonces le contó que estaba embarazada. La noticia lo impactó, pero no de forma negativa. Matías tardó unos segundos en reaccionar. Luego puso su mano sobre la de ella y sonrió, con una emoción contenida pero sincera. «Vamos a poder con esto», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, ella le creyó. En los días siguientes, Matías se quedó en Mendoza. No regresó de inmediato a Buenos Aires. Necesitaba asegurarse de que Sofía estuviera bien, pero también quería estar presente en los detalles, acompañar a Santiago, conocer a las personas que la habían acogido, entender la nueva rutina que había construido. Caminaban juntos por los viñedos al final de la tarde, compartiendo confidencias en silencio, reconstruyendo, poco a poco, la intimidad que había sido interrumpida. Sofía aún dudaba a veces. Lo miraba con temor de que todo eso pudiera desmoronarse en cualquier momento. Pero Matías estaba firme. No hacía promesas grandiosas, ni hablaba del futuro con ansiedad. Solo decía: «Estoy aquí», cada vez que ella lo necesitaba, y eso era suficiente. Cuando finalmente decidieron volver juntos a Buenos Aires, fue como cerrar un ciclo y comenzar otro. Más verdadero, más simple, más completo. En lugar de regresar a la capital y reabrir viejas heridas, decidieron quedarse en Mendoza. Alquilaron una casa modesta cerca de los viñedos, donde el sonido de las cigarras y el olor de uva madura llenaban los días. Fue allí donde Matías propuso algo nuevo: abrir un restaurante pequeño, sin lujo, pero con identidad, donde pudieran cocinar juntos, emplear gente de la comunidad y dar sentido al nuevo comienzo. Lo llamaron Raíces, una idea de Sofía, que quería que el nombre hablara de pertenencia y de todo lo que habían dejado atrás. La inauguración fue sencilla, pero llena. Gente del pueblo, antiguos colegas, amigos de Santiago. El restaurante pronto se hizo conocido, no solo por la comida honesta, sino por la historia que envolvía a sus dueños. Y aunque no buscaban atención, se convirtieron de algún modo en símbolo de algo que faltaba por allí: esperanza posible. La rutina en Raíces era intensa, pero diferente a todo lo que Sofía había vivido. No había miedo, ni silencios incómodos. Había ruido de ollas, olor a ajo dorándose, risas entre los empleados y el sonido constante de los pasos de Santiago corriendo de un lado a otro. Sofía coordinaba la cocina con una naturalidad que sorprendía incluso a ella misma. Matías se encargaba de la atención al público, de la administración, pero, de vez en cuando, se ponía el delantal
y se aventuraba en la cocina solo para verla sonreír. Se entendían con la mirada, y poco a poco, sin que ninguno de los dos notara el momento exacto, vivían como una familia. Nadie necesitaba decirlo. El amor estaba en los pequeños gestos, en cómo él arropaba a Santiago por la noche, o en cómo ella acomodaba el collar antes de abrir el restaurante. Fue durante la poda de Mindometsin, Las Vides, ya a finales del verano, que Matías propuso matrimonio. No hubo anillo, ni fotógrafos escondidos, ni música de fondo, solo los dos, sentados en el suelo de tierra, sudados y felices después de un día de trabajo. Él sacó del bolsillo un hilo de cuero con una pequeña llave colgando. «Es para que sigamos abriendo puertas juntos», dijo. Sofía rió, con los ojos llenos de lágrimas, y aceptó sin dudar. La boda se fijó allí mismo, para dentro de 2 meses, al aire libre, entre las vides. Todos ayudaron, los vecinos, los proveedores, los empleados. Fue una celebración simple, pero cargada de significado. Y para Matías, más que cualquier ceremonia, aquello era la consagración de una elección. Amar sin reservas, construir con calma y dejar el pasado donde debía estar. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que corría entre las parras. Sofía despertó temprano, nerviosa, pero serena. Vio a Santiago aún dormido, con el rostro tranquilo, y pasó la mano por su frente como quien agradece en silencio por todo lo que había cambiado. Se vistió con un vestido simple de lino blanco, prestado por una amiga, y recogió el cabello con flores silvestres del jardín. No quería exageraciones, ni pompa. Quería que fuera verdadero. Matías, al otro lado de la casa, abrochaba los botones de la camisa con ayuda de uno de los cocineros, intentando disimular la ansiedad. Cuando la vio acercarse, caminando entre las mesas dispuestas en el viñedo, con el sol detrás, de ella y Santiago corriendo al lado, supo que no necesitaba nada más. La ceremonia tuvo lugar bajo una estructura de madera decorada con ramas secas, ramos de olivo y telas livianas. No había sacerdote ni juez, solo un amigo de la familia que condujo el intercambio de votos con palabras simples y sinceras. Los invitados, sentados en bancos improvisados con fardos de paja y mantas coloridas, observaban en silencio emocionado. Elena también estaba allí. Se sentó discretamente en un lateral, lejos del centro, pero visiblemente conmovida. Cuando la ceremonia terminó y todos se levantaron para felicitar a los novios, ella se acercó despacio. Sofía dudó por un instante, pero antes de que se dijera nada, Elena le tomó la mano con fuerza y pidió perdón. No justificó, no explicó, solo pidió. Y Sofía, tal vez porque estaba en paz consigo misma, o porque reconoció en el rostro de la otra mujer el dolor del arrepentimiento, le devolvió el apretón, y sonrió. La fiesta continuó con sencillez y alegría, platos caseros, vinos locales y música tocada en vivo por un trío de señores que vivían en los alrededores. Santiago fue el primero en bailar, tirando de la mano de Matías y sacando risas de todos. Sofía observaba la escena con los ojos húmedos, sintiendo una gratitud tan intensa que apenas podía ponerla en palabras. Por primera vez, estaba rodeada de personas que deseaban su bien, que conocían su historia, y aún así, la recibían sin juicio. Se sentó un momento bajo un árbol, sintiendo el vientre ya bien crecido moverse, como si el bebé también celebrara. Fue allí donde apareció Ricardo, sin avisar. Venía solo, con el rostro cansado y las manos en los bolsillos. Sofía se levantó despacio, sorprendida, pero sin miedo. Ricardo se detuvo a unos pasos de distancia y se quitó la gorra con un gesto respetuoso. Tenía los ojos hundidos, pero algo distinto en su postura. Menos arrogancia, más humildad. Dijo que había venido porque se enteró de la boda por conocidos y que quería pedir perdón. No esperaba nada a cambio. Solo quería decir que estaba intentando cambiar, que estaba en tratamiento, que trabajaba como ayudante en un taller y que, por primera vez, llevaba más de un mes limpio. Matías apareció detrás, tenso, pero se detuvo al ver el semblante de Sofía. Ella lo escuchó hasta el final, sin interrumpir. Luego, simplemente asintió con la cabeza. «Gracias por venir. Que puedas seguir en paz». Él sonrió con los ojos húmedos y se fue sin más palabras. Y eso para ella fue el cierre de un capítulo demasiado largo. El resto de la tarde transcurrió con ligereza.
Los niños corrían entre las mesas. Los adultos compartían historias y brindis. Y el sol iba bajando poco a poco, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Matías y Sofía pasaron parte de la fiesta separados, saludando a los invitados, pero sus miradas se cruzaban con frecuencia. Rápidas, cómplices, silenciosas. Cuando finalmente se reencontraron cerca de la cocina exterior, donde se servían los últimos platos, él la tomó de la mano y la llevó a bailar, sin música al principio, solo el sonido de las conversaciones y del viento. Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Por primera vez, no había prisa, no había miedo, era solo eso, ese momento, y todo lo que habían superado para llegar allí. Al caer la noche, los invitados comenzaron a despedirse, pero nadie tenía prisa por irse. Algunos se quedaron ayudando a guardar cosas, otros se sentaron alrededor de la fogata improvisada con tindores, mantas y botellas de vino. Santiago se durmió en el regazo de Elena, que lo acunaba con una delicadeza que sorprendió incluso a ella misma. Sofía la observaba desde lejos, en silencio, con una pizca de compasión. Sabía que las cosas no siempre habían sido simples, y tal vez nunca lo serían, pero allí, esa noche, parecía haber espacio para todas las historias, las de dolor, las de arrepentimiento, las de renacimiento. Cuando miró a Matías, notó que él también observaba todo con una sonrisa, contenida, como quien aún se pregunta si todo eso es real, y lo era. Ya pasaba de la medianoche cuando los últimos invitados se marcharon, dejando platos vacíos, botellas abiertas y risas aún resonando entre las viñas. Sofía caminaba despacio por el terreno, descalza, con el borde del vestido sucio de tierra y el corazón ligero como hacía mucho no lo sentía. Matías venía detrás, cargando a Santiago en brazos. Al entrar en casa, acostaron al niño, ya respirando profundamente, entregado al sueño. Se quedaron allí parados un momento, observándolo en silencio. Sofía pasó la mano por su vientre, sintiendo un movimiento sutil, y Matías la envolvió en un abrazo por detrás, apoyando el mentón en su hombro. «Creo que lo logramos», susurró, y ella, sonriendo, respondió: «Lo estamos logrando». A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Matías ya estaba en la cocina de raíces, removiendo el café mientras observaba el viñedo afuera. Sofía bajó poco después, aún adormilada, pero con ese aire tranquilo de quien sabe que pertenece. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo de agua y, sin necesidad de muchas palabras, se quedó allí con él, solo sintiendo el inicio de un nuevo día. Afuera, los trabajadores comenzaban a llegar. El sonido de los tractores a lo lejos anunciaba que la vida seguía. Pero dentro de esa casa había una quietud buena, como una pausa larga entre dos párrafos importantes. Y en esa pausa estaba todo lo que necesitaban: paz, presencia y la certeza de que lo que habían construido juntos, nadie más podría arrancarlo. En los días que siguieron a la boda, el restaurante continuó funcionando con más movimiento que nunca. La historia de Sofía y Matías ya era conocida por muchos en la región, pero nadie la comentaba como chisme. Era más bien como un secreto bonito que todos respetaban. Había una reverencia silenciosa en los clientes, un cuidado mayor en los gestos del personal. Sofía lo notaba en los detalles, en cómo colocaban los platos en la mesa, en la forma en que llamaban a Santiago por su nombre y le ofrecían caramelos escondidos en los bolsillos. Ella se acostumbraba, poco a poco, a ser feliz sin sentirse en deuda. Empezaba a creer que ya no tenía que demostrar nada a nadie. Y Matías, siempre a su lado, parecía haber encontrado por fin el lugar donde podía ser completo, sin máscaras ni discursos. Una tarde cualquiera, mientras cerraban la caja del restaurante, Matías encontró una foto antigua entre los papeles. Era de su infancia, él y su hermana sentados en un banco de plaza con helados en la mano. Se quedó mirándola por unos segundos, y Sofía, notando el silencio, se acercó. Él le mostró la imagen con una sonrisa triste. «Todavía pienso en ella, todos los días». Sofía no dijo nada, solo puso su mano sobre la de él, respetando ese espacio de dolor que no necesitaba ser reparado. «Si está viva, estoy segura de que te buscaría», dijo en voz baja. Matías respiró hondo. Tal vez no necesite hacerlo. Tal vez, de alguna manera ya está aquí. Y al decir eso,
Miró a Santiago, que jugaba con tapas de ollas en el suelo de la cocina. Sofía entendió, y por primera vez sintió que también era parte de ese recuerdo. En la primavera siguiente, nació Clara, en un parto tranquilo en la pequeña clínica de Mendoza. Matías estuvo todo el tiempo al lado de Sofía, sosteniendo su mano, intentando contener la emoción que se le escapaba por los ojos. Cuando la bebé lloró por primera vez, él se derrumbó. Ya no había sombras, ni dudas, ni espacios vacíos entre ellos. Solo aquella niña pequeña, con los ojos cerrados y los mismos rasgos serenos de la madre. Sofía, exhausta pero entera, miró a Matías y susurró: «Tienes suerte de tenerte». Él respondió con la voz entrecortada: «El afortunado soy yo». En los días que siguieron, la casa se llenó de visitas, regalos y una felicidad tan natural que casi parecía inventada. Pero no lo era. Era real, y estaba allí, en los llantos de la recién nacida, en los juguetes esparcidos por la sala, y en el olor a pan fresco que venía de la cocina. Raíces comenzó a cerrar un día a la semana, los lunes, para que la familia pudiera descansar. En esos días libres, Sofía y Matías llevaban a los niños a pasear por los senderos de la región, o simplemente se quedaban en el patio, armando pequeñas tiendas de campaña con sábanas para Santiago, mientras Clara dormía en una hamaca improvisada. Las fotos que tomaban nunca iban a las redes sociales, se imprimían y se colgaban en la pared del salón, como recuerdos que querían conservar solo para ellos. Un día, mientras Santiago ayudaba a Matías a plantar un retoño de olivo, preguntó si ese árbol iba a durar para siempre. Matías sonrió y respondió: «Plantamos para que dure lo que tenga que durar». Sofía, escuchando desde la galería, entendió que esa frase también hablaba de ellos, de todo lo que habían construido y del tipo de amor que se alimenta de raíces, no de promesas. Con el paso de los meses, Raíces se consolidó como un lugar de encuentros. Parejas celebraban aniversarios allí. Los vecinos de la región realizaban bautizos y pequeñas fiestas. Viajeros de lejos llegaban curiosos por la fama de la comida y acababan tocados por la atmósfera casi familiar. Sofía hacía cuestión de conversar con los clientes cuando podía, y Matías, aún con nuevos proyectos surgiendo, nunca dejó de estar presente al menos una parte del día. Clara creció corriendo entre las mesas, ayudando a doblar servilletas, aprendiendo recetas. Santiago, más grande, disfrutaba quedarse en la caja, anotando los pedidos con seriedad, y los clientes, incluso los que venían de fuera, percibían que no era un restaurante cualquiera. Era un lugar donde algo había sucedido, y seguía sucediendo todos los días, aunque nadie supiera exactamente qué. De vez en cuando todo estaba tranquilo, Matías miraba hacia la entrada del restaurante y recordaba la primera vez que vio a Sofía, aquella mujer exhausta, con un bebé en brazos y una súplica en los ojos. Seguía viva dentro de la mujer que ahora coordinaba todo con firmeza y dulzura. A veces, ella también recordaba ese día, pero no hablaba de él con frecuencia. Era como una página pasada, pero nunca olvidada. Un punto silencioso que decía: «Fue allí donde todo cambió». Y aunque no tuvieran respuestas para muchas cosas, el motivo de tantos encuentros improbables, el sentido exacto de ciertos dolores, sabían, con una claridad difícil de explicar, que sus vidas se entrelazaron no por suerte, sino por una sucesión de elecciones valientes, y que seguirían haciendo esas elecciones, un día a la vez. Una tarde sin prisa, un equipo de documentalistas apareció en Raíces, queriendo registrar historias de nuevos comienzos. Habían oído hablar del restaurante por una profesora de la región y querían entender qué había detrás de esa fama discreta pero poderosa. Sofía dudó al principio. No le gustaba la exposición, mucho menos volver a los detalles de la parte más dura de su historia. Pero Matías, con su tono calmo, dijo que quizás contar podría ayudar a alguien. Entonces, se sentaron en el jardín del restaurante, con los niños jugando al fondo, y hablaron, no como héroes, ni como sobrevivientes, sino como dos personas que eligieron quedarse, construir y comenzar de nuevo. El equipo se fue conmovido, y al mes siguiente, cuando el video se publicó, empezaron a llegar cartas, notas y correos electrónicos de lugares que ellos ni imaginaban alcanzar. Los mensajes venían de mujeres que también habían huido de la violencia,
de padres que habían comenzado de nuevo después de perderlo todo, de jóvenes que encontraron fuerza en palabras simples como «va a pasar». Sofía leía cada uno con cuidado, a veces en silencio, a veces con lágrimas en los ojos. Nunca respondía como quien sabe más que los demás, solo compartía lo que había vivido, sin intentar dar lecciones. «Solo existí un día a la vez», decía. Matías, por su parte, comenzó a organizar pequeños eventos en el restaurante, con talleres, círculos de conversación, cenas comunitarias. Raíces ya no era solo un restaurante, era un punto de conexión, un lugar donde el dolor era bienvenido, donde las historias difíciles ganaban espacio sin vergüenza, y donde, por alguna razón que nadie sabía explicar del todo, la gente salía un poco más liviana de lo que había llegado. Una noche, ya al final del día, Santiago, ahora con 10 años, le preguntó a Sofía si se arrepentía de algo. Ella estaba lavando los últimos vasos y se detuvo por un momento, mirándolo. Pensó en qué responder. No iba a mentir. Dijo que sí, que había muchas cosas que le gustaría haber hecho de otra manera, pero también dijo que, si hubiera hecho todo bien desde el principio, quizás nunca habría llegado hasta allí. Santiago asintió, como si entendiera más de lo que su edad permitía. Luego fue hasta el tablón de anuncios, donde colgaba el viejo dibujo de la casa y el restaurante, y pegó otro al lado, más reciente, con más colores, y un nuevo miembro de la familia dibujado en el regazo de Matías. Sofía sonrió, tocando suavemente el papel. A veces, las mayores verdades vienen en los gestos más simples. Con el tiempo, su historia dejó de ser novedad y pasó a formar parte del paisaje. Todavía había quien se emocionaba al escucharla, pero allí, en el pueblo, era simplemente la historia de Sofía y Matías. Los niños crecieron entre ollas, libros y viñedos. El restaurante siguió firme, pero nunca se volvió franquicia, nunca se replicó. Matías decía que ciertas cosas no se multiplican, se profundizan. Sofía, incluso después de años, aún llevaba en la mirada una sombra pequeña, de quien alguna vez tuvo que huir, pero que ahora era solo un recuerdo, una marca, no una herida. A veces, ella y Matías se sentaban en el banco bajo el árbol del patio y se quedaban en silencio, solo escuchando el sonido de la noche. Y aunque no hablaran, sabían que todo eso, la paz, los hijos, la tierra, era fruto de un día que nadie allí jamás olvidó, aquel en que ella entró hambrienta y agotada a un restaurante y pidió, con voz temblorosa, solo las sobras. A veces, alguien nuevo llegaba a Raíces y, al ver la foto de boda colgada cerca del mostrador, preguntaba discretamente quiénes eran los dos. La respuesta siempre venía con una sonrisa. Son los dueños, pero son mucho más que eso. Y quien se quedaba el tiempo suficiente allí, entre los aromas de la cocina y las historias susurradas en los pasillos, lo entendía. Había algo en ese lugar que no se explicaba con palabras. Era la forma en que se trataba a los clientes, como si cada uno llevara algo importante que no podía ser ignorado. Era el cuidado en los detalles, la mirada atenta, el respeto por el silencio. Era un restaurante, sí, pero también era refugio, memoria y testigo de una elección que lo cambió todo. Quien salía de allí, incluso sin darse cuenta, se llevaba un poco de eso consigo. En los cumpleaños de Clara, Matías siempre hacía cuestión de cocinar algo especial, incluso si era un día de descanso. Decía que era su forma de agradecer por haberla visto nacer, no solo a ella, sino también a la nueva versión de sí mismo que surgió con ella. Sofía reía, llamándolo exagerado, pero en el fondo sentía lo mismo. La presencia de esa niña, tan viva, tan suya, era el recordatorio constante de que habían vencido, que habían pasado de página, no como quien olvida, sino como quien escribe encima, con coraje. Una vez, al acostar a Clara, Sofía susurró: «Naciste de lo imposible». La niña ya dormía, pero la frase quedó flotando en el aire, y quizás era eso mismo. Lo que habían construido juntos estaba hecho de lo que parecía imposible, y, aún así, estaba allí, sólido, callado y verdadero. Años después, cuando preguntaban a Matías sobre su trayectoria en los negocios, él siempre desviaba el enfoque. Decía que la mejor inversión de su vida no había sido abrir la cadena de restaurantes,
sino haber sostenido en pie ese primer momento en que decidió escuchar a una mujer desconocida pedir comida. Contaba la historia con sencillez, sin adornos, y cada vez que llegaba a la parte en que ella dudó antes de aceptar ayuda, hacía una pausa. Allí comenzó todo, decía. No hablaba del lucro de raíces, ni de las menciones en revistas gastronómicas. Hablaba del día en que la vida cambió de rumbo, y todo lo que vino después fue consecuencia directa de ese encuentro improbable, silencioso y lleno de verdad, y quien lo escuchaba, incluso sin conocer los detalles, comprendía el peso de aquello. Hoy, Raíces sigue abierto, entre las parras de Mendoza, con su aroma inconfundible a pan recién horneado e historias vivas. Sofía y Matías, ya con cabellos grises y pasos más lentos, aún trabajan juntos, codo a codo. Clara y Santiago ayudan los fines de semana, y a veces quienes cocinan son los de la nueva generación, con recetas que mezclan tradición e invención. Pero hay algo que nunca cambió. La mesa junto a la ventana, donde todo comenzó, sigue, allí, y de vez en cuando, alguien se sienta en ese lugar sin saber la historia, y siente de algún modo que hay algo especial en ese rincón, como si un gesto antiguo, una súplica humilde y una respuesta valiente aún resonaran en las paredes, como si el amor, el verdadero, nunca hubiese dejado de vivir allí. Con el paso de los años, Raíces se convirtió en un lugar de referencia. Parejas seguían celebrando aniversarios allí, grupos de amigos se reencontraban bajo las parras, y la historia de Minomsen, sus fundadores, era contada de boca en boca, sin adornos, pero con respeto. Sofía y Matías envejecían sin prisa, sin perder la complicidad ni el cuidado con los detalles. Clara, ya adolescente, amaba hornear pan y experimentar con especias nuevas. Santiago, más reservado, prefería la atención al cliente y soñaba con estudiar administración. A veces, se sentaban los cuatro al final del día, viendo el sol bajar tras las montañas, sin decir nada. Y era en ese silencio compartido que se sentían más fuertes. Sabían que la vida había sido dura, pero también sabían que nada de eso los había quebrado, solo los había hecho más conscientes de lo que realmente importaba. Una vez, una periodista les preguntó si no se arrepentían de no haber expandido el restaurante, de no haberlo llevado a otras ciudades, a otros países. Matías miró a Sofía y fue ella quien respondió: todo lo que necesitábamos construir ya está aquí. No era una respuesta preparada, era lo que sentía, y él asintió, con esa forma suya de confirmar sin palabras. Sabían que habían renunciado a muchas cosas, reconocimiento, fama, tal vez dinero, pero habían ganado algo que no se podía cuantificar: estabilidad emocional, pertenencia, familia. Cada plato que salía de la cocina llevaba un poco de todo eso, y cada cliente que se sentaba a la mesa, aunque no conociera la historia completa, sentía que allí se cocinaba con el alma. Algunas noches, Matías aún se sentaba solo en el porche de la casa, con una copa de vino y los ojos perdidos en el cielo. Sofía sabía cuándo dejarlo a solas y cuándo unirse. En esos momentos, él pensaba en su hermana, en los años perdidos, en las versiones de sí mismo que ya no existían, no con tristeza, sino con una melancolía serena, un tipo de gratitud que nace solo después de haber atravesado mucho. Cuando ella se sentaba a su lado, bastaba con tocarle el brazo para que él supiera que estaba presente. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos ya no era hueco, era lleno de lo que habían vivido, superado y transformado. Una mañana, Santiago encontró una caja vieja entre los estantes del restaurante. Dentro había fotos, recortes, un par de dibujos infantiles y un papel doblado muchas veces. Era el primer contrato de alquiler del local. Lo llevó a sus padres y se sentaron juntos a revisar cada cosa. Rieron, se emocionaron, recordaron. Clara preguntó por qué habían guardado todo eso, porque hubo un tiempo en que no sabíamos si íbamos a lograrlo, respondió Sofía. Y Matías añadió: y ver esto nos recuerda que sí lo hicimos. Fue un momento sencillo, familiar, pero profundamente simbólico. No necesitaban grandes celebraciones para conmemorar. Tenían su historia guardada en cajas, paredes, memorias y, sobre todo,
en los gestos cotidianos que no dejaban de repetir. El día en que Santiago se fue a estudiar a la ciudad, la casa pareció más grande y silenciosa. Clara, aunque aún vivía con ellos, también pasaba más tiempo en el restaurante, asumiendo tareas que antes no se atrevía. Sofía sintió el cambio con un nudo en el pecho, pero no se dejó caer. Cocinaba más, tejía por las tardes y organizaba pequeños encuentros en el salón comunitario. Matías, por su parte, aprovechó para enseñarle a Clara todo lo que sabía de gestión. Los clientes más antiguos decían que la energía del lugar no había cambiado. Seguía habiendo algo ahí que se respiraba diferente. Y quizás era eso mismo. El paso del tiempo no había desgastado nada. Solo había profundizado los vínculos. Y eso se notaba en cada rincón. Un día cualquiera, mientras barría la entrada, Sofía vio a una mujer con un bebé en brazos detenerse en la vereda. Dudaba si entrar o no. Matías la vio también, y sin hablar, ambos supieron lo que debían hacer. Sofía abrió la puerta, se acercó con calma y preguntó: ¿Puedo ayudarte en algo? La mujer asintió, tímida. Tenía los ojos cansados, el andar inseguro, pero algo en su gesto mostraba resistencia. Sofía no hizo más preguntas. La invitó a pasar. Le ofreció un café, una manta y un lugar donde sentarse. Esa noche, cuando cerraron, Matías dijo en voz baja. Fue como un eco, y ella sonriendo respondió: sí, como si el ciclo volviera a empezar. Y lo entendieron. La historia que habían vivido no se detenía en ellos. Había comenzado mucho antes, y seguiría, mientras existiera alguien capaz de abrir la puerta y decir: puedes quedarte. A veces, cuando todo estaba en silencio, Sofía imaginaba qué habría sido de su vida si aquel día no hubiera entrado en el restaurante. A veces se permitía recorrer ese pensamiento, no con dolor, sino con la conciencia de lo frágil que es el destino. Bastó un gesto, bastó que alguien dijera sí, y entonces todo cambió. Nunca idealizó lo vivido. No era un cuento, ni un milagro. Fue una secuencia real de elecciones, errores, reparaciones y afectos. Pero lo que la conmovía aún hoy era pensar en cuántas vidas podrían cambiar con algo tan simple como una puerta abierta. Y eso fue lo que intentaron dejar. No una historia perfecta, sino una que pudiera repetirse y ser aún mejor. Cada vez que se acercaba el aniversario del restaurante, Matías escribía una pequeña carta y la guardaba en una caja de madera que Clara decoró con pinturas. Nadie más las leía. Eran notas para el futuro, para los que vinieran después. A veces hablaba de decisiones tomadas, otras veces de errores que le dolían, pero siempre terminaba con una frase que se volvió costumbre. Todo comenzó con un acto de coraje. Sofía nunca pidió leerlas. Sabía que, en cada palabra, él dejaba no solo recuerdos, sino también esperanza. Esperanza de que alguien, algún día, abriría esa caja y entendería que lo más importante de una historia no es cómo empieza ni cómo termina, sino lo que transforma por dentro. Y así seguían, con las canas apareciendo sin pudor, con los dolores nuevos que el cuerpo traía, pero con una ligereza que no venía del descanso, sino de la coherencia. Vivían en paz, con los pies bien puestos en la tierra, como sus viñas, con la certeza de que no se necesita mucho para construir una vida digna, solo voluntad, tiempo y alguien que diga: estoy contigo. El restaurante seguía abierto, no porque generara ingresos, sino porque era parte de ellos, como una extensión del corazón, como un testimonio vivo de lo que sucede cuando el amor se elige, no una vez, sino todos los días. Y aún hoy, si uno llega a Mendoza, al fondo de una finca soleada, puede encontrar raíces abierto, con olor a pan recién hecho y música suave saliendo por la ventana. Allí están, a veces visibles, a veces en los detalles. Sofía cortando verduras con paciencia, Matías dando la bienvenida con una sonrisa que no envejeció, Clara entre ollas, y Santiago viniendo de visita con sus propios hijos, y en una de las mesas junto a la ventana, siempre reservada, un pequeño letrero dice: aquí comenzó todo. No hace falta saber la historia para sentirla. Basta sentarse, mirar alrededor y dejarse tocar por la certeza silenciosa de que lo que es verdadero no se olvida, solo se transforma y permanece.